Buenos días, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga esta mañana. ¿Están contentos, hermanos? Amén. Qué precioso es estar aquí en la casa de Dios para recibir el mensaje de su palabra. Hay que abrir nuestro corazón para permitirle a Dios que Él hable un día más, una vez más, a nuestros corazones. Y qué bueno es que Dios nos ha dejado su palabra maravillosa para que cada uno de nosotros podamos encontrar en la palabra de Dios no solamente un sustento espiritual, sino también la solución a nuestros problemas espirituales en la vida diaria. Dios es tan lindo y Dios es tan perfecto que Él nunca se equivoca. Y cuando nos diseñó a cada uno de nosotros, la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y por habernos hecho a su imagen y semejanza, Dios ha puesto en nuestros corazones y en nuestra conciencia esas leyes maravillosas que nos dictan qué es lo que está bien y que nos dictan aquellas cosas que están mal. Esas leyes que Dios ha puesto ahí grabadas en nuestro corazón, en nuestra conciencia, nos están diciendo cuando usted está actuando mal, cuando usted está obrando mal o cuando usted está obrando correctamente. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con emociones muy maravillosas, sentimientos muy lindos. Tenemos, por ejemplo, el sentimiento del amor. El amor es un sentimiento maravilloso, pero más que un sentimiento, Jesucristo lo convirtió en un mandamiento. Quiere decir que el sentimiento de amar no solamente debe de nacer del corazón, sino también tiene que ver con una actitud de obedecer al mandamiento de Dios cuando Él dijo que debemos que amarnos los unos a los otros. Entonces, el sentimiento del amor se ha convertido en un mandamiento de amarnos los unos a los otros. También hay sentimientos maravillosos como el afecto, el cariño. Hay sentimientos que muchas veces también nos inundan de tristeza. Está el sentimiento de la compasión. Está el sentimiento también cuando nosotros nos sentimos conmovidos por aquellos que sufren, a orar por ellos y pedirle a Dios que los bendiga y los ayude. También tenemos otros sentimientos como son, por ejemplo, en este caso, los sentimientos de culpa. Y vivimos en una sociedad, mis queridos hermanos, en donde parece que estos sentimientos de culpa es una emoción, pero muy difícil de tratar o de manejar muchas veces. Hay sentimientos como el amor que son maravillosos. También hay sentimientos muy duros como el sentimiento de la culpa o el sentimiento de la culpabilidad. Y ya hemos dicho que la culpa es una de las emociones o sentimientos difíciles de tratar o de manejar. ¿Sabe qué? La culpa es frecuente en nuestra sociedad porque alcanza raíces muy profundas que muchas veces incluso nos remontan hacia nuestra niñez. ¿Cuántas personas han vivido por muchos años enraizándose y profundizándose en sus propios sentimientos de culpa? Por algo malo que ellos creyeron que hicieron, por algo que ellos consideraron que no tuvieron que haber hecho, pero lo hicieron. Hay sentimientos de culpa que son directos, como cuando nosotros pecamos delante de Dios y consideramos que somos culpables porque hemos pecado delante de Dios. Sin embargo, hay otros sentimientos de culpa que son sentimientos indirectos. Cuando a usted le hacen sentirse culpable de algo que usted no cometió. Cuando otras personas le están señalando y le están criticando. Y eso llega a crear en usted que aunque usted no lo hizo, usted hasta podría sentirse culpable de algo que no cometió. Y son sentimientos indirectos. Hablaba con una persona hace unas semanas atrás, hace varios meses. Y esta persona me dijo a mí: pastor, tengo más de 40 años viviendo con un sentimiento de culpa muy profundo. Y yo le pregunto a él: ¿cuántos años tiene usted? Y me dice: yo tengo 40 años. Entonces, quiere decir que todos los años de su vida, durante los 40 años que él tenía de estar viviendo, había estado atado a un sentimiento de culpa indirecto que él no tenía por qué cargar con eso. Y yo le pregunto a él: ¿por qué usted ha cargado 40 años con este sentimiento de culpa?
Y él me dice, cuando yo nací, mi madre tuvo que morir. Al nacer yo, mi madre murió y quedaron 5 hermanos míos huérfanos por parte de mi madre. Y ese es el sentimiento que yo llevo. Si yo no hubiera nacido, mis hermanos todavía tendrían y disfrutarían del calor de su madre. Es un sentimiento de culpa indirecto, porque nadie sabe los designios de Dios, porque nadie sabe el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero él llorando me decía, por mi culpa, si yo no hubiera nacido, mi madre estaría con vida todavía. Había arrastrado 40 años con un sentimiento de culpa indirecto que cargaba su corazón, y al ver a sus hermanos él decía, por mi culpa. Quiero decirle con esto que hay personas que tienen sentimiento de culpa hasta por haber nacido, por estar aquí en la vida, y son sentimientos indirectos. ¿Cuántas veces nos podríamos remontar a nuestra niñez y pensar todo aquello que probablemente nuestros padres nos dijeron? Muchas veces nos dicen, si haces esto o si hiciste esto, y a veces nos dicen, ¿no te da vergüenza lo que hiciste? ¿No te avergüenzas de haber actuado de esta manera? Y va provocando en nosotros una reacción de sentimientos de culpa que podrían ser justificados y otros no necesariamente justificados. Pero esta mañana el tema de este mensaje es: libérate del sentimiento de culpa y refúgiate en el perdón de Dios. Si hemos cargado con sentimientos de culpa, ya sean directos por nuestro pecado o indirectos porque alguien nos hace sentir culpables, yo quiero decirles esta mañana que en Cristo Jesús podemos ser liberados de nuestros sentimientos de culpa. El rey David fue uno de los grandes hombres poderosos en el Antiguo Testamento. Un hombre que experimentó el propio pecado en su vida. Un hombre que también experimentó sentimientos profundos de culpa en su corazón. Y vea lo que dice, cómo él expresa en el Salmo capítulo 32, versículos 1 al 5. Vea usted cómo David expresa sus sentimientos de culpa. ¿Están conmigo, hermanos? Mira lo que la Biblia nos dice esta mañana. David comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, y note usted cómo David está diciendo estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y mira lo que dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nos hace ver aquí un hombre de Dios con un sentimiento de culpa producido por un pecado directo que él había cometido delante de Dios. Y note usted que este hombre llamado David en el versículo 1 comienza diciendo una verdad interesante: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y que dice la Biblia, y cubierto su pecado. Bienaventurado el cristiano, bienaventurado el hombre, bienaventurado el Hijo de Dios cuyo pecado ha sido perdonado. Mientras uno no ha sido perdonado, llevará en su corazón un sentimiento de culpa que le abate día y noche. Mientras David no había confesado su pecado delante de Dios, mientras no había declarado que había pecado delante de Dios, ese pecado y ese sentimiento de culpa, hermanos, le quemaba durante el día y le quemaba durante la noche. A veces, hermanos, esos sentimientos de culpa son como sombras o fantasmas que afectan nuestra vida como personas. Esos sentimientos de culpa son como sombras que vienen a afectarnos hoy en el presente, que probablemente por muchos años han tenido atados nuestras vidas.
¿Por cuánto tiempo pasó el rey David atado a un sentimiento de culpa? Hasta que confesó su pecado delante de Dios y pudo ser libre de un sentimiento de culpa. La culpabilidad muchas veces no necesariamente se asocia con un pecado. Muchas veces hay fuentes indirectas, como por ejemplo, he sabido de personas que les ha tocado vivir una vida difícil, con mucho sufrimiento, con mucha pobreza, con mucho dolor, y eso ha creado en ellos hasta un sentimiento de culpa. Muchas veces, por ejemplo, el abandono de un ser querido o el abandono de padres a los hijos, el menosprecio de alguien, la indiferencia de otras personas, la crueldad de otros seres humanos muchas veces hacen que nos sintamos mal. La impotencia muchas veces de no poder haber podido hacer algo. Muchas veces, hermanos, hasta nos sentimos con sentimientos de culpa por algo que nosotros creímos que pudimos haber hecho y no lo hicimos. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido metas en nuestra vida, cuando hemos tenido propósitos que alcanzar y no los alcanzamos, nos quedamos incluso con un sentimiento de culpa y decimos muchas veces, si tan solo lo hubiera hecho? O a veces decimos, si tan solo pude haberlo evitado o pudiera haberlo evitado. O a veces podríamos decir también, si tan solo hubiera aprovechado mejor el tiempo, o si tan solo yo hubiera intervenido. Y caemos en lamentos y lamentos y lamentos y lamentos, hermanos, que traen a nuestro corazón sentimientos de culpa. ¿Cuántas personas batallan con la culpabilidad por acciones impropias o por acciones propias? Muchos hermanos se culpan a sí mismos, incluso por la culpabilidad de otras personas. Yo quiero decirle esta mañana que David no se sentía culpable por otros, se sentía culpable por él mismo, porque él había cometido un quebranto de una relación con Dios, había cometido una infracción delante de Dios. Yo creo que el problema de la culpa podemos sanarlo cuando nosotros lo llevamos a los brazos del Señor Jesucristo. Cuando Cristo se convierte en nuestro consolador, nuestro perdonador. Cuando Él se convierte en aquel que viene para darnos la paz y el gozo que tanto necesita nuestra alma. Muchas veces, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, no estamos ajenos a los problemas de la culpabilidad. Recuerde que hemos sido creados a imagen de Dios. Y cuando vamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, necesariamente tenemos que sentirnos mal. David no se sentía bien porque él sabía que había sido creado a la imagen de Dios. Mire, cuando nosotros vamos en dirección contraria a la voluntad de Dios, tiene que haber un sentimiento de culpa en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado llamémosle a esto como un sensor, como una alarma dentro de nosotros. Y cuando algo no está funcionando bien con Dios, ese sensor se activa, esa alarma comienza a disparar y a provocar sonidos por todos lados en nuestras emociones, diciéndonos, no está bien como estás actuando, no está bien lo que estás haciendo. Quiere decir que el sentimiento de culpa puede ser bueno y a la misma vez puede ser malo. Es bueno cuando te conduce a buscar la voluntad de Dios, pero es malo cuando te aleja de la voluntad de Dios y sigues en tu propio camino, en tu propia desviación y no haces nada por salir adelante de tu error. Esa conciencia que Dios nos ha dado, esa voz de la conciencia, tenemos que escucharla día tras día, momento tras momento. Es como un sensor, como una alarma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ese sensor emocional se activa cuando procedemos mal. Cuando pecamos, el sensor inmediatamente se dispara para decirnos, hey, vuélvete una vez más en tu relación con Dios. ¿Sabe cómo se llama el nombre de ese sensor? Y quiero llevarlos a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, en donde Pablo nos habla de ese sensor maravilloso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley, ¿qué dice la Biblia? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15.
Y aquí está el nombre de este sensor que Dios ha puesto en nuestros corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones.